¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Muy buenas tardes, les saluda el contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Les recordamos los teléfonos de contacto 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Bien, en cuestión de las noticias relevantes ocurridas durante la semana, bueno, pues tenemos algunas. Y resulta que pues una de las burocracias más caras en el mundo, adivinen, estimados radioescuchas, ¿cuál es? Bueno, pues es la burocracia mexicana, la cual, según un estudio elaborado por el Centro de Investigación de Economía del Tecnológico de Monterrey, bueno, pues detectaron que aproximadamente 152,000 servidores ganan cuando menos la friolera cantidad de $500,000 anuales. Esto equivale a 135,000 millones de pesos. Y bueno, pues cuando en México también contrasta contra 6.7 millones de trabajadores que apenas ganan un salario mínimo o menos. Entonces ahí está México top 10 en el caso de la burocracia más cara a nivel mundial. Otra de las noticias relevantes, bueno, pues la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el SAT han promovido, un acercamiento en el cual, bueno, pues van a iniciar posibilidades de condonar multas bajo otra metodología. Usted recordará, bueno, pues la PRODECON es el órgano que está del lado de los contribuyentes y bueno, pues interponen algunos recursos, por ejemplo el recurso de revocación y demás, pero aún así, pues la autoridad hacendaria rechaza por diversas circunstancias ese recurso y ahora, bueno, pues van a dejar de manifiesto la necesidad de revisar el contexto, si el contribuyente, por ejemplo, es un contribuyente cumplido, de revisar el antecedente de ese contribuyente para en un momento determinado autorizarle la revocación del crédito que se le ha determinado. Y dentro de otras de las noticias también relevantes, bueno, pues está el pago referenciado de las personas físicas. Hay que recordar que hace un par de meses, bueno, pues se incorporaron las personas físicas con ingresos de $1,000,000 en el ejercicio anterior y hoy se incorporan aquellas personas físicas que en el último ejercicio fiscal declarado hayan manifestado ingresos totales superiores a $250,000, prácticamente todos, es decir, nadie escapa a este nuevo esquema de servicio de declaraciones y pagos. Bien, bueno, pues en lo que respecta al tema principal del día de hoy, vamos a hablar de pensiones y jubilaciones del Seguro Social. Y para esto, bueno, pues tenemos dos invitados especialistas en el tema, el licenciado Daniel Villanueva, la licenciada Rosalia Valdovinos, ambos de Viva Asesores, especialistas en pensiones. Señores. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, aquí estamos para cualquier duda. Bien, sistema de pensiones en México. Bueno, pues revisando la ley, pues esta ya está también, pues ahora sí que más que pensionada, ¿no? Es decir, si vemos que la ley nace en el año de 1943, bueno, pues hoy en día ya tendría cumpliditos 69 años. Es una ley, bueno, pues que ha envejecido y que ha tenido ciertos refresh. Haciendo una remembranza, bueno, pues en 1943, cuando nace el sistema de pensiones en México, bueno, pues nacía como un sistema de reparto, es decir, un beneficio definido, es decir, una especie de pirámide. Los de abajo iban financiando a los de arriba, pero obviamente pues cambia la situación de la población económicamente activa y ya no es esa fórmula viable económicamente y es por eso que en 1973 se hace otra reforma en materia de pensiones y bueno, pues se establece a partir de ese año que los trabajadores para tener derecho a la pensión, bueno, pues deberán jubilarse de acuerdo al salario de los últimos 5 años y establece por allí unas semanas cotizadas. Luego en 1992 se incorpora el sistema de ahorro para el retiro y es hasta 1997 cuando viene ya la reforma más actual, por así decir, en el cual, bueno, pues se establece ya el nuevo sistema de afores, es decir,
julio de 1997 marca un parteaguas, es decir, donde en materia pensionaria, bueno, pues se trata distintos a iguales, es decir, aun y cuando seas trabajador, bueno, pues te va a aplicar distintas leyes, y para eso trata el programa del día de hoy, y para eso trajimos a los especialistas, para que usted, estimado Radio Escucha, se ubique en cuál de los regímenes le estaría aplicando y cuál es el más benévolo para usted. Bueno, pues en función de esta información primaria, y recogimos algunas preguntas de algunos radioescuchas. Primeramente, en materia pensionaria, ¿cuáles trabajadores tendrían derecho a una pensión u otra? Es decir, ¿cuáles son los requisitos que están por allí establecidos en la ley del Seguro Social? Bueno, fue muy buena la explicación del proceso de la historia, cómo ha sido, y yo te diría, vamos a hacerlo al revés. Hoy en día, todos los trabajadores tienen derecho a una pensión, todos. Aquí la cuestión interesante es cómo se calcula. Y efectivamente, el 1 de julio de 1997, dicen, ahora todos los trabajadores tienen que ahorrar para su retiro. Y fue cuando se crean las AFORE. Las AFORE, que son administradores de fondos para el retiro, crearon cuentas individuales. Ahora cada quien le va metiendo dinero a su cuenta. ¿Cuánto? Lo que quieran. Por ley hay una cantidad que aporta el patrón, otra cantidad que aporta el gobierno y otra cantidad que aporta el trabajador. Desafortunadamente, la cultura financiera es muy poca en México y no hemos hecho un plan para saber con cuánto aspiro a pensionarme. Toda la gente que cotizó o que comenzó a trabajar después de julio del 97, pues tienen que hacer un plan de ahorro o ver cómo van a ustedes a tener ese derecho. Entonces, la ley dice, todos tienen que hacer eso, pero resulta que en México la Constitución nos protege. Porque el artículo 14 constitucional nos dice que ninguna ley podrá ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. Entonces, cuando nos dijeron a todos los que cotizamos antes, oye, ahora tienes que ahorrar, espérame, no me puedes aplicar una ley cuando yo ya tenía derecho a otra cosa. O sea que, Daniel, estamos hablando de aquellos trabajadores que venían de 1 de julio de manera anterior trabajando, pero que se vienen pensionando ahorita de manera, bueno, pues ahorita en 2012, por ejemplo, una persona que está pensionando, y es, bueno, pues es que ya me va a regir la ley de 1997, me voy a pensionar con el saldo acumulado. Pero aquí lo primero que tendríamos que señalar es esto, que la ley no puede ser retroactiva, pero también es cierto que el Seguro Social te deja abiertas ambas opciones. Exacto. Y allí, y para eso se trata este programa, ¿no? Donde está el desconocimiento del trabajador, pues a lo mejor el Seguro Social, pues de manera de la cuantía económica, pues le conviene más que escoja en un momento determinado la nuevo esquema de pensiones y jubilaciones, que prácticamente equivaldría a un esquema de pensiones privado, ¿no? Es decir, donde ahora sí ya no hay quebranto económico porque ya los de abajo no vienen solventando o financiando a los de arriba, sino que cada quien, de acuerdo a lo que haya aportado y lo que haya ahorrado, bueno, pues es lo que al momento de que ocurra esto de pensionarse es como se le va a regresar pues su esquema de pensiones, ¿no? Exacto. Efectivamente, resulta que cuando la gente que cotizó antes del 97 quiere solicitar su pensión, en ese momento en el seguro le dicen, usted tiene derecho a escoger la ley. Puede escoger por cuál ley pensionarse, por la ley que calcula tiene una forma de cálculo de la pensión, o por la ley 97 que es con lo que ahorró. Bueno, no lo explican tan así, ¿verdad? Te dicen, bueno, ¿cuál escoges? Esta o esta, y si no explican a mayores, uno puede cometer un grave error de escoger la 97. ¿Por qué un grave error? Porque ahorita la gente lo que ha ahorrado, pues a lo más en estos 10 años, hemos visto cuentas de 1 millón de pesos. Bueno, pero 1 millón de pesos, si lo divides entre 20 años, entre 12 mensualidades, de ahí saca la cuenta de cuánto te tocaría la pensión. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a platicar de la ley 73. Ya sabemos quién tiene derecho. Todas las personas que tengan derecho, que hayan cotizado antes del 1 de julio de 1997, pueden calcular su pensión en la forma anterior. Ahora bien, tenemos unos elementos que son los que determinan, pues ahora sí que la pensión en términos económicos de cuánto le correspondería al trabajador. Es decir, tenemos las semanas cotizadas, tenemos el salario promedio de los últimos 5 años, que ahorita quiero que me expliquen esto. ¿Serán los últimos 5 años o serán las últimas semanas cotizadas? Y por último, la edad del pensionado. Es decir, esos 3 elementos son los que al final del día, de acuerdo a esta fórmula, que es un poco compleja aquí desplegarla, y máxima que estamos en radio, bueno, pues esos serían los 3 elementos. No sé si podamos ir comentando cada uno de ellos. En cuestión de las semanas reconocidas,
Licenciada, Claro. ¿cuánto es el mínimo que un trabajador pensionado o para pensionarse necesita cotizar? El primer requisito efectivamente es que tenga 500 semanas cotizadas, que equivale a 10 años de trabajo. Prácticamente. Prácticamente. No quiere decir que los 10 años sean juntos. Puede que trabajó 2 años, dejó de cotizar unos 3, 4 años y posteriormente lo demás. Al término de los 10 años ya tiene derecho al primer requisito de la pensión. El segundo requisito viene siendo la edad, que mínimo son 60 años cumplidos. Al momento de darse la baja en el Seguro Social es la edad que tiene que tener el trabajador. Y la tercera, el tercer requisito, como bien lo comentaste, viene siendo el reconocimiento de las semanas. Una cosa es que yo haya trabajado y otra cosa es que en el Seguro Social estén reconocidas o estén todas las semanas que yo trabajé, por decirlo de esa manera, ¿no? Vamos a suponer un trabajador que empezó a laborar o tiene 20 años cotizados, pero a lo mejor tiene 10 años que no trabaja. Dices, híjole, bueno, pues ese trabajador es sujeto de pensión, o qué pasaría, por ejemplo, en ese caso, donde una persona empezó a laborar a los 20 años y tiene a lo mejor, no sé, 15 años trabajados y dejó un espacio de 10 años sin laborar. ¿Qué pasa con ese trabajador? Porque a lo mejor hay muchos que nos están escuchando y dicen, no, pues yo ya perdí los derechos, ¿verdad? Porque como que no está fresco la baja del trabajador respecto de la edad para sujeto de pensión. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? Tenemos dos casos. Uno, efectivamente, cuando nosotros vamos a hacer el trámite de la pensión, no tenemos derecho a una pensión porque hay algo muy importante que es la conservación de derecho. La conservación de derecho viene siendo una cuarta parte del total de semanas que yo trabajé, que yo tengo reconocidas ante el Seguro Social. Si me pasé de ese periodo, entonces tengo dos opciones, o más bien el más importante es, al momento de cotizar nuevamente ante el Seguro Social, si son más de 5 años o 6 años, en este caso que son 10 años que me estás comentando, tengo que cotizar 52 semanas que equivalen a un año. Al momento de hacerlo, en el régimen obligatorio, es decir, a través de un patrón. Exactamente, a través de un patrón, se jalan o se reconocen todas mis semanas anteriores y en ese momento tengo derecho a lo que viene siendo el requisito de la pensión. Bien, ciertamente. Entonces, ahí están los requisitos. Entonces, en este caso del trabajador que ya tenía 10 años sin haber cotizado, bueno, pues en ese momento no están reconocidas las semanas cotizadas. ¿Cómo es esto? Bueno, pues que se sujeta a una relación laboral de patrón-trabajador y en ese momento, por un término de un año o 52 semanas, en ese momento se le reconocen todas las semanas anteriores, incluso esas mismas. Ahora, ¿pero qué pasa con ese trabajador? A lo mejor lo van a dar de alta con el mínimo, como ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese trabajador está ilusionado, va a hacer su trámite, llega a los 60 años y luego, ¿qué cuantía va a recibir si durante toda su vida laboral recibió un salario mínimo? Efectivamente, viendo el caso de esta persona que trabajó durante 20 años, que sería la mayoría, millones de mucha ahorita gente. veíamos 6.7 millones de personas que ganan un salario mínimo y que muy probablemente se van a pensionar con esa cuantía. Sí. Mira, muchos de nuestros clientes están en ese caso. Son personas que trabajaron, se fueron independientes y descuidaron esta parte. Entonces, lo primero es, hay que recuperar el derecho. Para esto checamos el artículo 182 de la Ley 73. Ese artículo nos habla de cómo se recuperan los derechos, que es cotizando con un patrón. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Si cotizo cuando tengo 59 años, el cálculo de la pensión tiene dos factores que son determinantes. Uno, que es la cuantía básica, se llama, es el promedio del salario diario de los últimos 5 años. Y entonces me pasó la historia con un cliente que me dice, no, es que el seguro me robó. ¿Por qué me robó? ¿Por qué le robó el seguro? Es que yo coticé el último año con 500 pesos. Y en el 82 yo ganaba 30,000 pesos y 40,000 pesos y 50,000 pesos. Y entonces pues me robaron. ¿Por qué? Porque el promedio me lo sacaron en 80 pesos. Y yo coticé 500. Entonces, ¿qué es lo que hace el seguro? El seguro toma el salario que tuviste en ese año, no lo actualiza, no lo inflaciona, o sea, es lo que estaba registrado. Nominal. Eso es. No. Entonces me dice, oye, eran 30,000 pesos. No, espérame. 30,000 pesos De aquellos. 30 pesos. Eran 30 pesos, 40 pesos y 50 pesos. Lo sumamos y lo dividimos entre 5, digo, vamos a un factor rápido, y entonces el promedio nos dio en 80 pesos. Y entonces la cuantía básica, dependiendo del salario, hay una tabla que marca que
de 1 a 6 salarios, es menos del 13% la cuantía básica. Entonces, supongamos que fueron más de 6 salarios, la cuantía básica viene representando el 13% del salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, pues, en el mejor de los casos él tendría el 13% de 80 pesos, que no es así, es un poquito... hay una tabla, ¿verdad? Pero entonces supongamos que fueran 1,000 pesos, bueno, el 13% de 1,000 pesos diarios, ¿verdad? Que serían 130 elevado al mes. Eso sería la cuantía básica. Y la segunda parte es, después de las primeras 500 semanas, o de los primeros 10 años, que son de requisito de ley, tengo un premio por cada año trabajado. ¿De cuánto va a ser ese premio o ese incremento salarial? Bueno, depende de la cuantía básica. A ver si vamos entendiendo. Es decir, dices, bueno, ya cumplí con lo mínimo legal, que son 250 semanas, 500, que son 10 años. Vamos a poner en un caso extremo, el caso ideal sería un trabajador que ha laborado 40 años, ¿verdad? Y a lo mejor con el techo máximo para cotizar en el Seguro Social, que serían 25 salarios mínimos, ¿no? Es decir, ese trabajador está ahora sí que en el top, es decir, en semanas cotizadas está en el caso ideal, porque está en el techo de ese premio que tiene, ¿verdad? Porque no es lo mismo alguien que se está pensionando con 500 semanas cotizadas y alguien con 2,000 semanas cotizadas, ¿verdad? Aun y cuando ambos tienen el mismo salario promedio de los últimos 5 años, no van a recibir la misma cuantía. Es decir, a lo mejor esta persona que nada más cotizó durante 10 años, a lo mejor se va a llevar una cuarta parte de lo que se estaría llevando el otro. Ahí va más o menos, hay una proporción. Es proporción. De hecho, una persona que nada más tiene 500 semanas y en los últimos 5 años cotizó el tope, ahorita su pensión estaría alrededor de 6,000 pesos. Ciertamente. Y nada más. Y una persona que cotizó 40 años y en los últimos 5 años sacó el tope o cotizó el tope, estamos hablando más de 40,000 pesos. Exacto. O sea, estamos hablando de una diferencia totalmente enorme, ¿no? Sí. Es decir, pues imaginemos, o sea, de 6,000 pesos con el techo máximo del salario, y en el otro caso, bueno, pues estamos hablando de 40,000 pesos, estamos hablando de una distancia tremendamente. Es decir, para que el radio escucha, bueno, pues esté consciente de que las semanas marcan prácticamente la diferencia y no el salario, como a veces se empieza a mitificar esto, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos es de desmitificar este tipo de situación. Y fíjate, te quisiera hacer una observación muy interesante, que mucha gente, empresarios independientes, que dicen, no, para 10,000 pesos que voy a sacar de pensión, para 15,000 pesos, no vale la pena. Si esto lo pusiéramos en valor de mercado, o sea, la gente nueva, la que cotizó después del 97, por cada 5,000 pesos, valor actual, por cada 5,000 pesos de pensión que ellos quisieran tener, tendrían que ahorrar aproximadamente 1,5 millones de pesos por cada 5,000. Entonces, si a una persona le dicen, oye, pues te voy a dar una pensión de 10,000 pesos mensuales el resto de tu vida, no, es muy poquito. Bueno, sería lo mismo que tener una inversión de 3 millones de pesos. Entonces, si no quieres esta, bueno, entonces ya tienes 3 millones o 6 millones invertidos para tener esa pensión. Esa es la pregunta, el que no nos preocupamos ni nos ocupamos de este tema tan importante y trascendental, porque es el resto de la vida. Entonces, yo sí les recomiendo mucho que hagan algo, que se informen, que chequen, porque como negocio es un muy buen negocio. Como inversión. Así es. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con alguien que dices, híjole, pues todavía me falta semanas cotizadas porque por X circunstancias siempre estuvo en la independencia, a lo mejor tiene 8 años cotizando en el Seguro Social, tiene a lo mejor 55 años cumplidos y estuvo cotizando con el salario mínimo y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a cortar la relación laboral. Esta persona, bueno, ya pasa al rubro de los desempleados y Chihuahua, bueno, pues no alcanza porque son 500 semanas cotizadas, 10 años, esta persona nada más tiene 8 años cotizado, anda tocando puertas y no le abren. Entonces, bueno, pues en ese caso, aun y cuando haya sido trabajador, aun y cuando tiene 8 años cotizando, bueno, pues desafortunadamente no cumpliría con los requisitos mínimos para la pensión. ¿Qué le queda como opciones a este trabajador? Está súper interesante el caso. Ese caso está, pero excelente. Primero que nada, y para no generar falsas expectativas, checar que sí tenga derecho a una pensión por ley 73. Primero que nada. O sea, primero revisar que el trabajador haya cotizado. Esto es ante el Seguro Social, ¿se saca algún certificado? Sí, el número de Seguro Social nos indica en qué año comenzó a cotizar. El número consta de 11 dígitos. Los primeros 2 es la subdelegación en la que nos dieron de alta. Los segundos 2 es el año en que nos dieron de alta. Y los terceros 2 es el año de nacimiento.
Entonces, si las segundas dos cifras dicen 97 o menos, bueno, 96 o menos, es garantía que ya tenemos una pensión. El que tiene 55 años y cotizó 8 años, uno cuando era joven y 8 ahora, entonces, bueno, tiene 55 años, no tiene el requisito de ley hoy. Pero si sigue cotizando desde ahorita a los 60, va a juntar otros 5 años, que ya son otras 250 semanas. Entonces ya tendría 1050. Ahí estaríamos hablando de que esta persona puede acudir a lo que es el régimen de la continuación voluntaria. Exacto. Él, como acaba de quedarse sin trabajo, tiene derecho, el artículo 218 de la ley 97 nos habla de una continuación voluntaria en el régimen obligatorio. O sea, que voluntariamente yo cotizo como si yo fuera mi propio patrón. Y en esta parte voy a pagar solamente unas partes o unos rubros de lo que le cobrarán a un patrón. O sea, como tú sabes, el IMSS es una empresa de seguros. Es como si fuera un coche que hizo yo nomás lo quiero contratar contra terceros o contra robo o contra todo. Es decir, le vas quitando seguros, pero sí hay que dejar bien claro al radioescucha, porque luego se crean falsas expectativas. Es decir, tú te puedes desprender de todos los seguros, pero este seguro que es de la modalidad 40, bueno, pues en un momento te desprende también de los beneficios de lo que es el servicio médico. Más bien, yo lo diría al revés. Tú contratas los servicios que quieres. Oye, vas a GNP, a una empresa de seguros, y le dices, quiero un seguro de casa, un seguro de carro, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Es lo mismo el seguro social. Vas al seguro y dices, bueno, ¿usted puede contratar el riesgo de trabajo? No, porque no trabaja. Claro. ¿Quiere contratar la enfermedad y maternidad? Ah, sí lo puede contratar. Y esa es la modalidad 33 y tiene un costo anual de, vamos a ponerle 3,000 pesos por persona. Y con eso tengo derecho a consultas y tengo la opción de contratar el otro servicio, que es una pensión por invalidez o por cesantía o vejez. Y esa es la modalidad 40. Entonces yo puedo contratar uno, el otro o los dos seguros. Y entonces solamente pago lo que me costaría o lo que le costaría a un patrón. Que si es la modalidad 40, sería el 10% del salario, 10.075. Y en la modalidad 33 sería la parte de cuestión médica. Mucha gente comete ese error. Nos ha llegado, es que yo llevo 20 años cotizando en el voluntario. Sí, pero solamente en el médico, no contrataron el otro. O sea, hay que acudir con los especialistas para saber exactamente si esto te está incrementando las semanas cotizadas y que si te está beneficiando en un momento determinado para obtener la pensión. Otro de los puntos muy importantes, y que es la pregunta de los 64,000 pesos, es la de ¿cuándo pensionarse? A los 60 años, que es uno de los primeros términos cumplidos, o a los 65 años, o de manera escalonada. Yo sé que cada caso es especial, pero en la experiencia de ustedes, dices, oye, pues me espero 5 años, pero ¿cuánto estoy dejando de ganar? Es decir, ¿cuál sería ahí la recomendación de manera general? Yo sé que cada caso se tiene que ver de manera particular, pero en la experiencia de ustedes, ¿es mejor pensionarse a los 60 años o esperarse a los 65? Habría que ver también la cuestión salud y demás. Claro, aquí efectivamente, en apariencia es mejor a los 60 años que a los 65. Aunque dices, a los 65 voy por el 100% de la pensión. Ajá. A los 60 años, bueno, pues ahí la pirámide. De la cálculo. Exactamente, es decir, vas ganándole 5 puntos más. Y dices, híjole, ¿qué pongo sobre la balanza? Cada año hay un incremento del 5%. Entonces hay que escoger realmente la edad óptima de pensión y hay que tomar en cuenta lo que invierto y lo que me tardo en recuperar, lo que recibiría en total, o sea, de los 60 a los 70, a los 80 o a los 90 años, para saber cuál me conviene más. O la otra también es, bueno, el día que me muera, hay una pensión para la esposa. ¿De cuánto quiero que sea esa pensión? ¿Cuánto le quiero dejar a mi esposa el día que yo no esté aquí? Esos son los factores que tenemos. ¿Cuánto? Híjole, son decisiones muy personales y muy difíciles de tomar. Entonces yo recomiendo mucho que sí vayan con especialistas, que les ayuden a tomar la decisión y que vean que es una gran oportunidad de negocio y un gran derecho que debemos aprovechar. Licenciada Roselia, ¿algunos errores más comunes que cometen las personas en el transitar pues de su vida laboral? Los nombres, o sea, hay muchísimos errores, pero aquí lo más importante es que sí tenemos que revisar a detalle los datos como aparecen en el número de seguro social, tanto nombre, los nombres de los beneficiarios, que son los más comunes. Al momento de yo ir a tramitar la pensión, si mi esposo, en ese caso mi beneficiaria es María Guadalupe y nada más tengo Ma punto y en el acta de nacimiento viene María,
pues, híjole, son dos personas son dos distintas. personas y resulta, como dice Daniel Villanueva, o sea, resulta que toda la vida no estuvo casada esa persona, ¿no? Entonces, sí hay que corregir los datos antes de tener la idea de hacer el trámite de la pensión. Bien, bueno, pues eso es en términos de la pensión. Y luego, ¿y el Infonavit, papá? Como dicen ahí el anuncio, ¿qué pasa con eso? Esta persona por alguna circunstancia vivió con casas familiares, o a lo mejor tenía una posición económica que podía no hacer uso del Infonavit. ¿Qué pasa con esos recursos? Ustedes también, en un momento determinado como especialistas, asisten al trabajador a la recuperación de estos beneficios, que sabemos que de acuerdo a la ley, ahorita de manera automática, en muchos de los casos se está depositando incluso en los pensionados, pero ya hay también los medios están cubriendo casos en los cuales, bueno, pues injustamente a algunos trabajadores no les está llegando ese reembolso. Sí, lo maravilloso es que ahora ya, si no usaste tu crédito Infonavit, se te va a entregar. Eso es lo maravilloso, ya está por default. Lo que hay que checar es que sea la cantidad correcta. Que hay que verificar que sí sea lo correcto, porque aunque parezca increíble, hay discrepancias en lo que debe recibirse y lo que se recibe. Ahora, Eso es ¿cuántos importante. meses de pensión recibe el trabajador en el año? ¿Son 12 o son 13 meses? Es decir, hay un aguinaldo, Sí, aun y cuando ya se estás re- pensionado. Se recibe, bueno, la cuantía de la pensión es incrementos salariales y cuantía básica, pero aparte se recibe una asignación familiar, un 15% más. Eso es por estar casado, si tienes hijos menores se te da un 10% más. El aguinaldo es solamente de la pensión sin asignaciones familiares. Bien, Ok. nos están informando que ya estamos terminando el programa. Esto obviamente da para más. Estamos hablando del tema de pensiones y jubilaciones con los especialistas Daniel Villanueva, Rosalía Valdovinos de Viva Asesores. Sus datos de contacto, su página. Es www.vivaasesores.com. El teléfono? teléfono es 8000-7404. Bueno, pues ahí están los informes. Obviamente hay que acudir con los especialistas para ver toda esta situación, porque es una situación pues de vida. Ahora sí que a los 60 años, imagínate que por alguna circunstancia la autoridad te meta gol y no llegues a obtener la pensión. Bueno, pues es una situación bastante difícil. ¿Alguna información adicional que quieran comentar ya para cerrar? Sí, ahorita comentabas, para terminar, la institución no actúa de mala fe. Nosotros somos los que no tomamos decisiones Ciertamente. y no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Nosotros estamos impartiendo unos cursos los jueves y los sábados para aprender el cálculo de la pensión. Y me gustaría, si me permites, a las personas que nos hablen por teléfono y digan que nos escucharon, este curso tiene un costo, pero por habernos escuchado aquí, En frecuencia fiscal. Frecuencia fiscal, la próxima semana sería una invitación y no tendría ningún costo para ellos. Bueno, pues ya está por ahí la invitación. Licenciada, ¿algún comentario final? Que nada más se preparen, que realmente vayan con especialistas, porque es una decisión muy importante que cambia el resto de su vida. Bueno, pues la próxima semana estaremos hablando de el proyecto de iniciativa de reforma fiscal para el próximo año 2013, para que nos sintonicen. Bueno, pues les damos las gracias a los invitados. Les invitamos a ustedes, medio de escucha, que nos sintonicen la próxima semana. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.